Hola Acuario, ¿cómo andan mis acuarianos maravillosos, mis bebecitos de mi alma? Besito, mi amor, que siempre te envío con mucho cariño y vamos con este horóscopo especial de amor. Bueno, pues ya hicimos el que siente tu persona especial por ti. Recuerda, entramos a su corazón, también entramos a su mente. Ya hicimos el que estaba pensando en ese momento, ¿verdad? Bueno, pues ahora tocan las acciones. Vamos a ver qué hará con este amor, con esta conexión, qué hará por esta relación contigo. Por supuesto, toda la información que las cartas nos quieran revelar, como siempre yo voy a estar aquí para comunicártela. Recuerda, mi bebé acuariano, que son lecturas generales, atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes todo el panorama con respecto a esa personita especial. Mira quién te da la bienvenida, como siempre. El bello Toby. Hola Acuario, ¿cómo estás? Un besito te envía como siempre Toby, mi amor. Bueno, pues vamos a comenzar, mis bebés acuarianos. ¿Cómo te sientes, mi amor? Espero que muy bien, ¿verdad? Que todo te esté saliendo bien, que estés pasando una semana maravillosa. Es mi deseo desde mi corazón. Bueno, pues vamos a ver ese cabezotas, ¿verdad? Como dice Tati, ese cabezotas. Bueno, pues, ¿qué hará finalmente? Vamos con las acciones. Y primero que todo, su energía. Comenzamos tu lectura. Bueno, los ciclos. Los ciclos. Mira, respetar los ciclos, sí, hay que respetar los ciclos. Porque todas las relaciones amorosas tienen sus etapas. Todas, todas. Por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, lo normal, ¿verdad? Lo adecuado es, bueno, pues primero conocernos, vamos a conversar, entramos en esa etapa del romance, luego, pues bueno, salimos, compartimos un poquito más a profundidad, quizás tenemos intimidad y bueno, pues luego nos comprometemos o viceversa, primero nos comprometemos, bueno, en fin, no voy a entrar en esos detalles, en ese orden cronológico, ¿verdad? Pero por ahí va, ¿verdad? Todo tiene su etapa, todo tiene su ciclo y por lo general las relaciones deben ir de menos a mayores, ¿verdad? Antes de casarnos y ponernos un anillo en el dedo, bueno, pues tienen que ocurrir una serie de ciclos y de etapas entre las personas. Tu persona especial ahora mismo está respetando ciclos, ¿verdad? Hay una etapa que yo te diría ustedes están viviendo ahora mismo. Puede ser una etapa difícil. Ahora de todas maneras vamos a ver aquí el tarot. Puede ser que tú estés en medio de una relación de almas, de una conexión de almas. Puede ser almas gemelas, llamas gemelas, que hay ciclos y hay etapas también contundentes, trascendentales y todas son obligatorias prácticamente para poder equilibrar y organizar esas energías, ¿verdad? Y poder llegar a la unión entre las dos almas y bueno, pues cumplir el propósito de vida, en fin. Hay ciclos aquí. Tu persona especial está vibrando en esto. Bueno, esto es una etapa. Esto es un ciclo. Estamos viviendo etapas, Acuario y yo. Puede ser también que se hayan repetido ciclos en la vida de tu persona especial. Por ejemplo, que haya vivido alguna otra situación y ahora la esté volviendo a vivir. ¿Por qué? Porque no aprendió la lección en aquel momento. Y las situaciones, bueno, pues a veces se vuelven cíclicas también. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Lo que me está diciendo su energía es que están ustedes viviendo una etapa. Vamos a ver de qué etapa y qué va a pasar en esta etapa, ¿verdad? Es como que ha cambiado este ciclo, como que ha cambiado esta etapa. Vamos a ver. Esto está muy, yo te diría, muy interesante, ¿verdad? Porque ¿de qué etapa, de qué ciclo está hablando? Está viviendo un ciclo, está viviendo una etapa. Que bueno, sabe que la tiene que respetar, ¿verdad? Que lo está viviendo de una. Vamos allá, mira. Wow, fíjate, comienza tu lectura con el Caballero de Pentáculos. Tienes aquí la carta de la luna. La carta del carro. Qué bonita lectura, Acuario. Qué bonita lectura. Y la carta de los amantes. Yo te hablaba de conexiones de almas, ¿verdad? Aquí están los amantes que habla de almas gemelas, llamas gemelas y conexiones de almas que vienen de vidas pasadas. Así que si algún acuariano que haya por aquí se está preguntando o se ha estado preguntando si tu persona especial tiene que ver con alguna conexión de alma, la respuesta es sí. Tienes aquí una reina de espadas. Ok, en el fondo del mazo. Mira, primero que todo, tu persona especial, lo primero que va a hacer es buscarte por estos próximos días. Yo no te voy a decir que va a ser inmediatamente a que tú veas
esta lectura. Hoy es 19 de octubre, ¿verdad? Y yo estoy leyendo para un futuro inmediato que me alcanza, me lleva hasta fin de este año 2023. De todas maneras, estuve adaptando la lectura. Te va a estar buscando. Se materializa una comunicación, una conversación entre ustedes. Más que hola, ¿cómo estás? Y todo eso, es una conversación de ponernos de acuerdo, porque tu persona especial quiere ponerse de acuerdo contigo. Lo que sea que haya pasado entre ustedes o que esté pasando a día de hoy, porque recuerda que persona especial es la persona por la que Acuario tiene sentimientos. Puede ser que esto sea una expareja, pero puede ser que sea tu pareja actual también. Hay un desacuerdo entre ustedes dos. Ha ocurrido algo y no ha sido agradable, no ha sido algo bueno, ¿verdad? Incluso puede ser que haya desatado una crisis de pareja para los que están en pareja con su persona especial, o puede ser que haya desatado alguna ruptura, ¿verdad? Que ustedes rompieron la relación y quizás a día de hoy algunos acuarianos están incluso en esta etapa del distanciamiento o contacto cero. Se materializa finalmente esta conversación. Antes que termine el año ustedes van a poder conversar muy terrenalmente, es decir, porque esto es pentáculo, muy terrenalmente. Esta persona viene hablándote de su vida, de lo que está pasando en su vida, quizás aclarando situaciones que quedaron como sueltas. Si ustedes ya rompieron, bueno, pues quedaron cabos sueltos, vamos a reunirlos y vamos a llegar a conclusiones. Muy terrenalmente quiere hablar contigo. No viene con ese sentimiento desbordado, no viene terrenal. Acuario, vamos a hablar, vamos a conversar lo que nosotros teníamos que haber hablado en aquel momento que no lo hablamos del todo claro. Mira, la carta de la luna habla de que tu persona especial, te vas a dar cuenta, está muy emocional, te extraña mucho, está pensando mucho en ti por las noches, está llegando a conclusiones también en horas nocturnas, que al parecer es el tiempo que tiene como más en tranquilidad y paz, ¿verdad? Puede ser que tu persona especial sea una persona muy ocupada por el día, entonces cuando llega la noche pone su cabecita en la almohada, se pone a darle ahí, dale que dale a la mente, ¿verdad? Mira, la carta de la luna habla también de un poco de miedo. Tu persona especial tiene miedo a tomar decisiones radicales. Esta luna está aspectada al lado del caballero de pentáculos, es decir, también de esto te va a estar hablando, de sus temores, de sus miedos, de lo que no ve del todo claro, de lo que le ocurre, quizás de por qué no ha tomado una decisión X, si es lo que tú estás esperando que tomara alguna decisión. Te va a hablar de todos estos miedos que tiene en su corazón y temores, que son reales, que son reales y tiene un poco de incertidumbre. Mira si es así, que ha salido aquí la carta del carro, ¿verdad? El carro habla de movimiento, de traslado, de avance, de éxito incluso, pero en la arrancada hay un poco de desacuerdo ahí y como de dudas, ¿verdad? Un caballo mira para un lado, el otro mira para el otro. Entonces, bueno, pues aquí no nos ponemos de acuerdo. Sin embargo, el carro es el carro, ¿verdad? Tu persona especial en estos últimos meses de este año ya 2023, tú vas a notar mucho avance en su energía y vas a notar que la conexión avanza. Este ciclo, ¿qué cosa es? Que se termina una etapa oscura, la luna, donde no se veía nada claro, donde quizás algunos acuarianos dieron por terminada esta relación o conexión, donde tú ni siquiera guardabas ninguna esperanza de que esta persona pudiera avanzar contigo, y viene este avance sorprendente, porque el carro sorprende. Si ustedes están en distancia física, van a estar planificando viajar para verse. Y todo esto es antes de fin de año. Va a haber un avance en toda regla. Pero sobre todo, este avance yo lo siento centrado en una conversación inicial que ustedes van a tener. Es decir, antes de avanzar, antes de lo que sea, ustedes van a hablar. Mira, déjame taparle un poco el desnudo aquí. Tienes aquí la carta de los amantes. Los amantes habla de mucho amor entre ustedes dos y un encuentro íntimo. Puede ser que tengan varios, pero hay un encuentro íntimo muy apasionado que ustedes van a tener, donde se van a entregar mutuamente. Y te vas a dar cuenta de cuánto te ama tu persona especial, cuánto te ha extrañado si hace tiempo ustedes no están. Hay un encuentro físico entre ustedes dos. No importa si están en distancia física, van a estar planificando hacer un viaje para tener este encuentro. Yo veo, si tú me preguntas, una reconciliación en toda regla. Yo veo una reconciliación. Que si ustedes no están juntos, van a reconciliarse antes de fin de año.
van a hablar, se rompe el contacto cero, si están en contacto cero, aquí va a haber un encuentro muy apasionado. Bueno, por supuesto, ustedes se van a poner los términos, ¿verdad? Porque si hay que solucionar cosas, si esta persona tiene que tomar decisiones, pero te vienen buscando como loco, ¿eh? Y bueno, pues ahí podrán, ¿qué? Caballero de Pentáculos, conversar y poner los puntos sobre las íes. Pero sí veo sexo, veo pasión entre ustedes dos. Tienes aquí la Reina de Espadas. Tú vas a estar pensándote bien las cosas, Acuario. Te lo vas a estar pensando bien. Y tu persona especial también. Ustedes después de toda esta pasión, de todas estas conversaciones, ustedes van a estar muy mentales los dos, pensando lo que conviene, cómo hacer las cosas, si esto a futuro se aspecta en una relación duradera, si se puede dar la unión divina, por ejemplo, si ustedes son almas gemelas o llamas gemelas, o si la reconciliación es fructífera. Por ejemplo, si ustedes son pareja a día de hoy, bueno, pues si dejamos atrás esta crisis de pareja o estos desacuerdos, van a estar pensándoselo todo bien. Yo te diría que así termina. Mira, yo estoy viendo aquí la carta del 11-11. Aquí hay algunos acuarianos que son almitas gemelas o llamas gemelas, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo veo que esto es cuestión de tiempo. La carta del 11-11 siempre nos lleva al tiempo. Esto es cuestión de tiempo que ustedes puedan equilibrar la energía, pero antes de fin de año van a pasar cosas bien trascendentales. Wow, esto está muy directo, y a mí me lleva a llamas gemelas y almas gemelas, ¿eh? En toda regla, ustedes van a poder verse, tener un encuentro bien apasionado y conversar sobre todo, conversar y ponerse de acuerdo, que qué es lo que hay que hacer para poder lograr una estabilidad. Fíjate, mira, yo tengo aquí las ratas que representan en Lenormand. Las ratas representan personas chismorreando acerca de ustedes. Las ratas vienen a comerse el maíz y el trigo y todo lo que tú tienes en tu despensa, ¿verdad? En tu alacena. Bueno, pues se comen tu prosperidad y tu abundancia. En el caso aquí fundamental, esto tiene que cambiar y esto es algo que hay que apartar de la relación. Porque al haber ratas aquí, yo lo que siento es que hay muchas personas metidas en la relación de ustedes dos. Se metieron personas como ratas, ¿verdad? Robando la paz, la tranquilidad, robándose el gran amor que hay entre ustedes dos, porque lo hay. Esa carta de los amantes habla de mucho amor entre ustedes dos, una conexión fuerte. Entonces vienen las ratas, ¿verdad? Lo primero que hay es que eliminar estas ratas y Acuario, vas a tener la oportunidad de hablar sobre esto. No pierdas la oportunidad. O eliminamos las ratas o nos eliminamos a nosotros mismos, porque con estas ratas metidas en nuestra relación no se puede. Vas a tener, mira, noticias, comunicación. Aquí lo más importante, yo te decía que es esta conversación, es central, medular. Di lo que tengas que decir. ¿Esta persona se comunica contigo? Claro que sí. Aquí tienes la carta, ¿verdad? Que es el mensaje, la comunicación. Bueno, pues a hablar lo que tengas que hablar. Y al que le guste bien, al que no también. Pero esas ratas tienen que salir del medio de ustedes dos. Eso es gente chismorreando, inventándose cosas, hablando, haciendo daño. Más que todo haciendo daño. Bueno, hay que sacar esas ratas del medio, ¿eh? Definitivamente. Fuera ratas. Vamos a ver qué dice el oráculo. Dice, ama lo que eres. Eres divino, encantador y mereces las cosas que la vida tiene para ofrecerte. Sí, lo mereces. Tú mereces ser feliz, tú mereces este amor merece ser vivido también. Y tu persona especial también. Ustedes merecen ser felices juntos. Así que no te dejes derrotar, no, bajo ningún concepto. Estas ratas robaron, hicieron de todo, pero ya, fuera ratas, ¿verdad? Así que tú mereces todo lo que la vida tiene para ofrecerte, claro que sí. Besitos, mi bebecito acuariano. Déjame en comentarios qué te ha parecido, mi amor. Me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece, activa la campanita, suscríbete si no lo has hecho, mi amor, para juntos seguir creciendo esta gran familia, el bello Toby y yo, como siempre, con mucho contenido para ti. Con muchas ganas de que tú seas feliz, muy feliz. Namaste. Bye, bye.